Hola, hola consecuentes seguidores, bienvenidos a Cat Moda TV, tu canal para aprender y emprender. Yo soy César Torrealba y en esta aventura te traigo un vestido casual para dama muy clásico con las mangas en pétalos o tulipán. Y las medidas son personalizadas, así que recuerda suscribirte, darle me gusta, compartir y acompáñame en esta aventura. Vamos allá. Ok, comenzamos haciendo la parte de la espalda y para eso vamos a hacer la mitad de la espalda solamente. Para eso vamos a hacer una separación del margen del papel de 2 centímetros y trazamos una línea vertical de esta manera. Luego, en la parte superior también vamos a trazar un margen para comenzar a trabajar la espalda. Ahora bien, dice que el ancho de espalda son 38, la mitad de la espalda entonces serían 19, más 1 centímetro de costura serían 20 centímetros y trazamos una línea en dirección vertical con un espacio de 20 centímetros. Luego nos dice que la sisa es de 24 centímetros, así que vamos a bajar 24 centímetros y vamos a escuadrar una línea hacia la derecha que es la línea del busto. Teniendo la línea del busto trazada, entonces empalmamos el ancho de espalda y automáticamente vamos a bajar 3 centímetros y medio de esa línea de ancho de espalda porque es la caída del hombro. Para hacer el ancho del cuello vamos a dejar 9 centímetros. Marco 9 centímetros y entonces trazo una línea inclinada hasta la caída de hombro. Y aquí tengo el hombro. Para hacer la curva del cuello voy a bajar 4 centímetros. Y con la curva para cabezal voy a trazar la parte del cuello en la espalda. Recuerda que este margen es para el cierre. ¿Ok? Ya tenemos la parte superior trazada. Ahora vamos a trazar el total de la blusa delantera. Y en este caso nos dice que el talle son 48 centímetros. A esos 48 centímetros yo le voy a quitar 3 centímetros que son para la pinza. Pero a su vez le voy a sumar 1 centímetro que es para la costura. Así que en total serían 48 menos 3 es igual a 45, más 1 es igual a 46. Trazo 46 centímetros y escuadro hacia la derecha a la altura de la cintura. Esto es la cintura. Ya me falta trazar lo que sería el busto. Me dice que el busto, el contorno total ajustado es de 104 centímetros. La cuarta parte son 26. A esos 26 centímetros que voy a trazar desde la línea del margen hacia allá, ¿sí? Desde acá, mira, desde este punto, son 26 centímetros el contorno justo, más 1 centímetro de costura son 27, más 1 centímetro y medio de holgura son 28 y medio. Entonces trazo 28 y medio hasta acá, ¿sí? Ya tengo el ancho del busto con la holgura y con la costura. Con la curva para cabezal, entonces trazamos lo que es la curva de la sisa en la espalda. Solo tengo que ubicarla en la línea del busto con la línea de la espalda y ella automáticamente me va a dar la línea correspondiente. Ahora voy a ir con la cintura y en la cintura me dice que el contorno de cintura es de 102 centímetros. La cuarta parte es 25,5.
más 1 centímetro de costura son 26,5, más 1,5 de holgura son 28 centímetros, ¿sí? Más 2 centímetros de pinza son 30 centímetros. Entonces, marco 30 centímetros. Aquí los tengo. Y con la curva de cadera voy a unir de esta manera lo que va a ser el costado de la pieza. Entonces, para hacer la pinza en la espalda, para entallar, voy a dividir esta parte, lo que es el total de la cintura, en dos partes, que son 30 centímetros entre 2, son 15, ¿sí? Dejo 1 centímetro a la derecha y 1 centímetro a la izquierda. Y voy a subir en dirección al omóplato 22 centímetros. Entonces subo 22 centímetros y conecto el centímetro de la derecha con el centímetro de la izquierda. Ok, ahora pasamos a trazar la parte del delantero y para eso vamos a pasar una línea superior horizontal de esta manera. En la parte de la orilla del lado izquierdo no vamos a hacer margen porque allí va doble la tela. Colocamos que va doble. Ok, entonces trazamos el ancho de espalda, que en este caso son 20 centímetros. ¿Por qué? Porque el ancho de espalda mide 38, la mitad es 19 y 1 centímetro de costura que hay que sumarle son 20. Así que trazo una línea en dirección hacia la línea del busto para determinar el ancho de la espalda. Luego voy a bajar 24 centímetros, que fue lo que midió el contorno de la sisa, y aprovecho y bajo 3 centímetros y medio en la caída del hombro. Para la abertura del cuello estoy trabajando con 9 centímetros y trazo una línea inclinada que me dibuja la caída de hombro. Ya tenemos la altura de la sisa, que son 24 centímetros. Entonces vamos a escuadrar en esa dirección una línea para el busto. Y el contorno del busto son 104, la cuarta parte son 26, y a estos 26 centímetros yo le voy a sumar 1,5 para la costura y voy a sumarle a los 26 centímetros, le sumo 1,5 para la holgura, que serían 27,5, y 1 centímetro para la costura. En total serían 28. Ok, y aquí me queda, ¿sí? Ahí lo tengo. Ahora voy a subir 3 centímetros y medio en la línea de la espalda, y esa línea de la espalda, desde donde está la caída del hombro hasta donde está la línea del busto, voy a dividirla en dos partes. Me da 21 centímetros, la mitad son 10,5, y voy a entrar 1 centímetro y lo marco. Ahora, con la curva para sisa debo posicionarla aquí donde está la línea para busto, que pasarla aquí donde está la línea para busto, que pase por el punto de 3,5 y que llegue hasta el punto que entró en la mitad de la línea de la espalda. Aquí lo tengo. Ok, esa es la curva. Ahora, para terminar hacia la esquina donde está el hombro, trazo una línea recta y aquí tengo la sisa del delantero. Ahora el talle es de 48 centímetros. Marco 48 centímetros y escuadro en dirección a la derecha una línea que me determina la línea de la cintura.
El contorno de cintura es igual a 102 centímetros ajustado. Entonces yo le voy a colocar 102 centímetros. Primero los voy a dividir entre 4. Eso me da 25.5. A esos 25.5 yo le voy a sumar 1,5 de holgura. Serían 27. 1 centímetro de costura serían 28. Si lo quieres más holgado, déjale un poquito más. Puedes dejarle un poquito más si no te gusta la ropa muy ajustada. Teniendo la línea ya de la cintura determinada, trazo lo que será el costado. Luego, en dirección hacia el busto, voy a colocar 10 centímetros de la separación de busto y voy a bajar 29 centímetros y me da justo aquí, ¿sabes? Esto es el centro del busto, es decir, el pezón. Desde la línea, desde el punto de 3,5 voy a bajar hacia 2 centímetros antes una línea para hacer de arrastre que me permite limpiar una bomba que se hace acá en la sisa del delantero por la protuberancia del busto. Entonces trazo esta pinza, ¿sí? Ahora voy a bajar 8 centímetros para la elaboración de la pinza del costado y a su vez voy a bajar 2 centímetros y lo divido en la mitad. Entonces sería 1 centímetro y 1 centímetro, ¿sí? Y voy a colocar una línea central de la pinza en dirección hacia el punto central del pezón, pero voy a dejar 2 centímetros antes, es decir, desde 2 centímetros trazo la primera línea que es la central, luego trazo la segunda que como tal es la pinza y la tercera. Allí lo tienes. De esta manera ya tenemos las pinzas del delantero. Ahora para hacer la curva del cuello voy a bajar 10 centímetros y con la curva para sisa trazo lo que será la curva del cuello de esta manera. Llego hasta allí, luego la volteo y termino de trazar. Y aquí la tengo. De esta forma ya tengo el delantero hecho. Corté el papel para trabajar más cómodo, lo separo y voy a consumir esta pinza de asiento o pinza de arrastre que necesito consumir para que no se haga una bolsa allí a la altura del busto. Entonces la consumo aquí con una cinta, cierro allí, ¿sí? Y mira la diferencia que me da entre esta línea y esta línea. ¿Qué me toca hacer? Debo volver a colocar para rectificar. Rectifico allí y ya la tengo lista para cortar. Entonces procedo a sacar la sisa. Ahora viene la parte de la pinza del costado. Fíjate que aquí ya se va haciendo una concavidad donde va el busto. Yo voy a doblar como si fuese a consumir la pinza del costado. Y allí la tengo, ¿sí? Si te das cuenta, me da otra diferencia de medio centímetro en este espacio. ¿Qué debo hacer yo? Con la misma curva que tracé el costado, vuelvo a pasar la línea para perfilar el costado de la pieza. Y aquí
corto con toda la seguridad. Y esto me arroja un pico de flecha, mira, aquí está. Ahora debo quitar esta concavidad que ves allí, debo quitarla. ¿Cómo la voy a quitar? Cortando por el medio de la pinza y haciendo un piquetito hacia arriba. Y él va a caer cómodamente, mira, allí está. Cuando yo vaya a cortar esta pieza en la tela, yo debo tener presente que debo hacer un piquete en esta línea y otro en esta línea, y todo esto será la pinza del costado, que cuando yo la consuma me va a quedar así cerrada, y aquí la concavidad para el busto, ¿sí? Ya tenemos listo entonces la parte del delantero. Ahora vamos con la parte de la... Para hacer el trazo de la manga, lo primero que vamos a hacer es tomar la medida de la sisa. Entonces medimos de esta manera, fíjate. Pasamos la cinta por toda la orilla. Llegamos hasta acá, tenemos 26. Montamos la parte del delantero. Continuamos el 26. Tenemos 51. Esto nos va a permitir comprobar la copa manga de la pieza que vamos a hacer. Entonces vamos a pasar primero que nada a trazar lo que sería un ángulo. Mira que el papel acá está doble, ¿sí? Lo ponemos doble, trazamos una línea superior y el largo de la manga, que en este caso son 28. Vamos a dejarle 30 centímetros y escuadramos en dirección a la derecha para determinar nuestro espacio de trabajo verticalmente. Ok, el primer paso que vamos a hacer es ver cuánto mide el contorno del brazo, y nos dice que mide 26. Entonces lo dividimos entre 2 y eso es igual a 18. Marco 18 acá y escuadro en dirección a la derecha. Luego el contorno del brazo, volvemos, son 36. La mitad es igual a 18 más 5 centímetros son 23, porque necesitamos que tenga holgura, ¿sí? Más 1 centímetro de costura es igual a 24. Y aquí tenemos nuestro límite de la copa manga. Ahora entramos 2 centímetros en la línea superior. Y desde este punto de los 2 centímetros en dirección a la línea que nos dio como resultado el contorno del brazo, con holgura y con costura, vamos a trazar una línea inclinada. Esta línea inclinada debemos dividirla en 4 partes. Entonces 28 centímetros, la mitad es 14, la otra mitad son 7, la otra mitad 7, ¿sí? Esta parte es la parte central. Ahora vamos a trazar primero la parte de la espalda, y para eso vamos a subir 1,5 en la primera división. Esta se mantiene allí donde está, y en la tercera división vamos a bajar 1 centímetro. Ahora bien, esto se puede hacer a mano alzada. Pasas por encima del 1,5, pasas por el centro del que no se alteró y luego por el que bajaste 1 centímetro. Esto es la parte que corresponde a la espalda. Si quieres hacerlo con la escuadra, usas las curvas que te favorezcan para eso, que pasen por los 3 puntos, como en este caso la curva
para sisa, fíjate. Luego la volteo y uso la que corresponde a la de cabezal, porque la de sisa ya no me da si no lo haces a mano alzada. Aquí tengo la parte de la espalda. Para hacer la parte que corresponde al delantero, subo 1 centímetro, aquí bajo medio centímetro y aquí bajo 2 centímetros, ¿sí? Igual lo puedo hacer pasando, aquí tengo los 2 centímetros principales, paso por este lado a mano alzada, voy haciendo la curva abierta hasta que llegue al final. Y si no, lo puedo hacer con la curva para sisa la primera parte. Lo importante es tocar los puntos que estoy trabajando. Allí está. El ancho de la manga, en la parte de abajo, lo que sería el puño de la manga, que es antebrazo, dice que es 32 el contorno. La mitad son 16. Yo le voy a dejar una holgura de 3 centímetros. Así que le pongo 19 más 1 de costura. 20 en total. Y con la curva para cadera trazo la parte baja de la manga. Y aquí tengo lo que va a ser la manga. ¿Por qué dejé 2 centímetros acá? Porque aquí le voy a colocar un elástico delgado. Y si no, lo termino con sesgo. Entonces corto la parte baja de la manga, corto el bajo de la manga, saco primero lo que sería la espalda, que es la que queda por fuera, y luego saco la parte del delantero. Y para que no se me confunda cuando los esté montando, a la parte del delantero le hago un piquetito en esta parte, en la entrada, para saber que esa curva es del delantero. Y aquí arriba, para que no se me vire la manga, y este punto me indica que aquí va la costura del hombro. Y te había dicho que el total era 51. Si lo medimos, ok, para trazar la falda voy a hacer primero un margen de 2 centímetros, que es el centro de la espalda donde voy a montar el cierre, y hago una línea vertical de el largo de la falda más 2 centímetros. En total serían 57, que es el largo de la falda, más 2 centímetros, que es igual a 59. Para la parte superior, en la cintura, voy a tomar lo que es el molde de la espalda. Lo coloco que quede al nivel en la parte superior. Y voy a marcar, allí está, voy a marcar los puntos para la pinza y al mismo tiempo el final de la cintura en el costado. Y voy a trazar una línea vertical en el costado igual de 59 centímetros, que es el largo de la falda. Teniendo ya la estructura, solo cierro la parte donde está el ruedo o la basta. Después vemos si ese ruedo o basta lo hacemos a mano o a máquina. Aquí donde está la pinza vamos a marcar los 3 puntos y vamos a bajar 13 centímetros. Marco 13 centímetros y subo una línea.
y ese punto de los 13 centímetros los voy a empalmar con las líneas de los puntos de los lados que me permiten hacer la pinza. Allí lo tengo, ¿sí? Ahora, en esta parte donde está la línea para el cierre, voy a bajar 1 centímetro y lo voy a conectar con el punto del centro de la pinza. 1 centímetro nada más, y lo conecto con una línea inclinada. Allí quedó. Este lado de la parte del cierre no la voy a tocar, ya les explico por qué. Teniendo trazada la parte de la falda, voy a cortar por el lado del costado. Quito el sobrante en la parte del ruedo. Para yo quitar lo que es esta línea inclinada, voy a doblar la parte del cierre. Allí lo llevo. Ahora sí voy a cortar, porque esto me va a dar una entrada allí. Mira, ¿ves? Es una media entrada. La parte de afuera sale y la parte de la raya del cierre entra y luego sube. Teniendo cortado el sobrante de la inclinación en el centro de la espalda, consumo la pinza y le coloco cinta de esta forma. Uno allí y cierro la pinza, ¿sí? Luego, donde está esta pinza, yo voy a doblar en dirección hacia el ruedo de esta forma. Abro el molde y corto hasta el nivel de la pinza. Y mira lo que me abre acá, ¿sí? Esto es porque el modelo de la falda es tipo A, o quizás más amplia que A. Entonces, según la cantidad de tela que tengamos, vamos a trabajarla de esa manera. Luego voy a trazar una línea vertical aproximadamente a 4 centímetros en el lado costado, pero sin llegar hasta el final superior. Voy a dejar aproximadamente 5 milímetros. Igual voy a abrir acá para darle más amplitud a la falda y lo dejo allí. Porque aquí no usamos en ningún momento la medida de cadera, porque la falda es A. ¿Qué voy a hacer yo en este caso? Yo voy a tomar la cadera, que me dice que son 108 centímetros. La cuarta parte son 27. Esos 27 centímetros más 1,5 de holgura más 1 de costura serían 29,5. Yo le voy a redondear a 30 y lo voy a aplicar desde la línea del cierre hacia acá. Si lo quiero más amplio y la tela me da para más amplio, pues yo lo coloco más amplio. Lo importante es que tiene que ser más ancho que la cadera, porque si no, no te va a entrar. Ok, eso lo vamos a ver en el momento del corte. Y aquí tenemos nuestra parte de la falda del trasero. Ahora vamos a pasar a la parte del delantero y hacemos el mismo proceso, tomando en cuenta que en el delantero la parte central va el doblez de la tela, ¿sí? Y vamos a trazar el mismo largo, que es de 59 centímetros. Déjame trabajar por este lado, que es más largo. 59 centímetros. Aquí lo tengo. Esta parte es doble en la tela. Escuadro una línea en dirección
en sentido a la derecha para determinar el largo. Y con ayuda del delantero lo coloco en esta parte y voy a marcar el costado en la cintura solamente para tener lo que sería el ancho de la cintura, la cuarta parte. Trazo una línea en el costado hasta el largo de la falda y aquí lo tengo. No estoy trabajando cadera porque le dije, esto es una falda tipo semicampana, corte A, como quiera. Voy a poner acá que esto es cintura para que no te pierdas. Mira, cintura. Y voy a cortar lo que es este rectángulo. De esta manera ya tengo avanzado el espacio de trabajo. ¿Qué voy a hacer? Doblo por mitad a lo largo y vuelvo a doblar. Abro el papel y me da 1, 2, 3 líneas de corte del papel. Dejo aproximadamente 5 milímetros. De la misma manera, cuando lo monte sobre la tela, esta parte va a quedar en el doblez de la tela y me voy a dedicar a poner un alfiler aquí, otro aquí. Abro un poquito, un alfiler aquí, otro aquí. Abro un poquito, un alfiler aquí, otro aquí. Abro otro poquito y coloco un alfiler aquí y otro aquí. Y voy a medir que me quede siempre más grande a la altura de cadera, ¿sí? Si la cuarta parte de cadera son 27, que sería esto, entonces yo voy a cuidar de que tenga 1 de costura y 2 o 3 o 4, lo que tú quieras, porque con esta forma de falda yo lo puedo hacer campana total. Yo puedo abrir lo más que quieras según la tela que tenga y puedes hacer una falda campana totalmente, porque la parte de la cintura siempre va a ser el mismo ancho, ¿sí? Ahora, teniendo estas piezas, mira la transformación que va a sufrir la manga debido a no tener la tela completa para trabajar cómodamente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Del doblez de la manga voy a entrar 2 centímetros y medio. Trazo una línea y luego voy a trasladar el centro. En vez de que sea este el centro, ahora va a ser este otro. Fíjate, lo coloco aquí y este es mi nuevo centro de la manga. Y voy a pasar a cortar la parte de abajo y sacar ese residuo para no confundirme. Ya. Le eliminé unos cuantos centímetros a la manga. Ahora el siguiente paso es bajar 2 centímetros de la copa manga de esta forma. Bajo 2 centímetros y luego con la curva para sisa la voy a posicionar en ese punto que marqué y al nivel de la orilla de la manga. Allí, ahí lo tengo. Trazo nuevamente la curva superior de la boca manga. Allí lo tengo, ¿sí? Después que tengo esta transformación, entonces voy a bajar 7 centímetros del largo de la manga en la parte de la sisa y voy a bajar
12 centímetros en el centro de la manga. Luego voy a trazar con la curva para sisa desde el punto de los 10 centímetros en dirección al punto que tengo acá, que es de los 7 centímetros, de esta manera. Allí está. Lo abro y luego voy a continuar con la curva para sisa. Igual lo voy a continuar hasta arriba, pero no guiándome de los 10 centímetros, sino más o menos un poco más abajo, y con la cinta métrica vas a medir que este lado donde vas a empezar a marcar sea a los 8 centímetros, ¿sí? Marcas a los 8 centímetros aquí y fíjate que te venga un poco más abajo, ya te voy a decir cuánto. 3 centímetros y medio en el centro de la línea que marcamos nueva. Esto, mira, así. Y luego te vienes para acá. Cuando llegamos acá, solo empalmamos con la mano de esta manera, ¿sí? Y vamos a sacar entonces este corte, porque ¿qué sucede? En vista de que la tela no alcanzó, no la vamos a desperdiciar, entonces vamos a hacer una manga que se llama pétalo o tulipán. Doblo aquí en el centro y aquí tengo el piquete de la costura del hombro, ¿sí? Luego, con la ayuda de la curva para cabezal, la voy a posicionar en este lado y a 1 centímetro antes para dar más redondez a esa curva y poder usarla tanto para el delantero como para el trasero. Esto se llama improvisación a falta de tela. Allí lo tengo, ¿sí? Esta es la manga que vamos a usar. De este tipo de manga vamos a tratar de cortar 4 piezas iguales. Y no tiene delantero y no tiene trasero, porque esto es un resuelve de última hora para no perder la tela y para avanzar. Comienzo con montar los moldes sobre la tela, y recuerden que el arte de cortar consiste en ahorrar tela, así que voy a bajar. Entonces esta es la parte del delantero, me dice que aquí la tela va doble, ya yo doblé la tela, este es el centro de la tela. Voy a colocar la parte final del ruedo acá para fijarlo, voy subiendo y voy colocando alfileres, otro en el centro para que no se me ruede, y el último lo coloco al nivel de la cintura. De esta manera aseguro el centro de la tela sin complicación. Entonces, teniendo el límite en la parte central del delantero, acomodo la tela para ampliar lo que es el molde. Y en este caso lo que debo trabajar, lo que me interesa trabajar, es la parte de la cadera, porque la cintura ya la tengo segura allí. Quería que la campana fuese más amplia, pero no se va a poder porque tengo limitación de la tela. Entonces lo que voy a hacer es bajar 18 centímetros desde el nivel de la cintura en dirección hacia el ruedo. 18 centímetros, acá lo tengo, ¿sí? De estos 18 centímetros en dirección a la derecha, que es el costado, voy a medir entonces lo que corresponde a la amplitud de la cadera. Y la cuarta parte, que es lo que estoy trabajando acá, me dice que la cuarta parte son 27 centímetros, más 1 centímetro de costura, más la holgura que le quiera dar. Entonces yo voy a colocar 27 centímetros más 1 de costura, más 4 de holgura, no más porque la tela no me da para más, y allí lo dejo, ¿sí? Acomodo
y fijo un alfiler que me asegure ese costado de la tela. Ahora subo, aseguro que en esta parte superior de la cintura esté todo plano y coloco el alfiler allí para sostener, y así sucesivamente en cada uno de los espacios que está cortado, para luego estirar suavemente y más o menos aproximadamente, viendo que sea el mismo ancho abajo, colocar los alfileres a una distancia. No tiene que ser exactamente la medida, pero sí al ojo por ciento, para que quede la curva en el costado perfecta. Allí lo tengo, ya monté la parte del delantero. Ahora, como el mesón no es tan grande, lo ruedo hacia este lado, extiendo el resto de la tela para colocar la parte del trasero de la falda, y lo voy a colocar. Fíjate que esta es la orilla de la tela, que no la quise quitar para que ustedes la vieran. Yo no voy a usar ese espacio, yo voy a colocarlo allí en toda la orillita, pero tengo que asegurarme que no se me monte en este patrón de al lado, y además que me dé la amplitud de cadera mínimo 30 centímetros, que fue lo que le dejé, 32 centímetros, que fue lo que le dejé a la parte del delantero, pero partiendo desde la línea donde va el cierre. Fíjate que aquí me da 30 y medio, entonces lo bajo un poquito, vuelvo a acomodar en la orilla principalmente, abro un poquito, bajo los 18 centímetros y en dirección al costado, aquí ya tengo los 32, perfecto, ¿sí? Entonces lo primero que hago es fijar aquí con un alfiler, subo hasta la cintura, fijo un alfiler, luego hasta el final del ruedo fijo un alfiler, y ahora en el centro de la cintura coloco un alfiler. Al final de la cintura, en la parte superior, también coloco un alfiler, y solo me dejo llevar pasándolo hasta el final del ruedo en el costado. Y para que no se me ruede cuando esté cortando, voy a colocar otro acá en el centro, y el del medio también coloco uno acá. Cuando se tiene experiencia solo se traza, se corta y ya, pero como estás comenzando me interesa que lo hagas lo más cuidadoso posible para que no pierdas el trabajo y todo te quede muy bonito. Ya aquí tengo montada lo que es la parte del delantero y el trasero de la falda. Voy a seguir rodando la tela para que veas el espacio que me va quedando. Tela para que veas el espacio que me va quedando. Y en este espacio que me va quedando voy a colocar entonces la parte del delantero, que me dice que en esta parte va doble. Entonces yo voy a ver cómo lo calzo de esta manera para ahorrar tela. Y como te decía, la ventaja de tener tela que las ramas van hacia cualquier dirección es que no importa si colocas el molde así o de esta forma, ¿sabes? Porque las ramas no tienen sentido y las flores tampoco. Cuando hay flores que las ramas tienen sentido, entonces allí sí tienes que tener cuidado que todas vean hacia arriba o que todas vean hacia abajo. Entonces fijo el alfiler aquí en el centro del doblez de la tela para colocar el delantero, acomodo mi tela bien acá y coloco la otra parte en este lado. Coloco el alfiler y por si acaso, para que no se me ruede, coloco uno en el centro. Allí. Ahora me voy hasta el final de la cintura en el costado y coloco otro alfiler y voy subiendo, cuidando que no se me abombe en el centro ni el molde ni la tela.
donde está la pinza voy a atravesar otro alfiler. Allí voy, en el costado superior debajo de la sisa también. En la curva donde está la sisa coloco otro alfiler. Y así sucesivamente, siempre voy como asegurando que la tela quede bien lisa. Y aquí tengo montada la parte del delantero. Ahora ruedo un poquito la tela para montar la parte del trasero y lo voy a colocar a la orilla de la tela, ¿sabes? Acomodo bien la tela allí y monto la parte del cuello, la parte central y la parte de la cintura en el centro de la espalda. Que la tela quede bien lisa y aquí tengo montada la parte del delantero. Ahora ruedo un poquito la tela para montar la parte del trasero y lo voy a colocar a la orilla de la tela, ¿sabes? Acomodo bien la tela allí y monto la parte del cuello, la parte central y la parte de la cintura en el centro de la espalda. Luego me vengo, agarro, fijo la parte de la sisa, la parte de la cintura en el costado, el hombro en la caída final y el hombro cerca del cuello. Listo. De esta manera ya tengo montado el molde en 1,30 m de tela. Listo. Ok, voy a colocar las mangas de este lado para aprovechar este espacio de tela. Coloco alfileres en 4 puntos principales y procedo a cortar la manga primero. Estoy utilizando chaliz y antes de procesarlo, de cortarlo, lo pasé por agua con detergente, dejé que se secara y luego se planchó para evitar, para hacer el proceso de encogimiento antes de cortar la pieza, porque así evitamos que encoja la pieza después que está confeccionada. Ya corté las primeras 2 piezas. Ahora voy a ubicar este otro espacio que reservé aquí para colocar la otra parte, porque son 4 mangas que debo cortar de esta pieza. 4 piezas que tengo que cortar de esta manga. Vuelvo a colocar los alfileres. Y ya la tengo lista allí para cortar. En el cuello del delantero voy a necesitar un sesgo para limpiar la pieza. Entonces, mira lo que hago. Voy a trazar una línea sesgada o al bies aquí, que luego voy a unir para hacerla más larga. Hago primero mi primera línea, luego mido
3 centímetros. Y trazo la otra línea. Esta línea la voy a unir luego para limpiar la parte del cuello. Ahora voy a cortar la parte del delantero. Y siempre hay que hacer los piquetes correspondientes y las punzadas correspondientes. En esta parte debo pasar directo, más o menos calculando el centro, y luego cortar en diagonal para llegar a la otra parte de la pinza. Aquí lo tengo. Lo primero que hago con este molde, que es el delantero, es hacer los piquetes de la pinza, y con el punzón para tela, que es para perforar, voy a calcular 2,5 centímetros al cálculo. En el centro perforo allí, abro un huequito, saco un poco de alfileres y voy a marcar, por si acaso, dónde fue que perforé. Porque ¿qué sucede? A veces las telas se borran, entonces de esa manera no se me va a borrar. Fíjate, lo marqué por fuera, volteo y lo marco por dentro también. Porque necesito estar seguro de que no se me va a borrar. Corté el delantero, voy a cortar ahora la parte del sesgo, que me va a ayudar a limpiar el cuello de la blusa. Esto lo estoy haciendo porque no se está haciendo forrada. Si el vestido se estuviese haciendo forrado, entonces se cortan dos piezas, una de tela y una de forro, del delantero y del trasero, y se forra y queda más limpio, más bonito por dentro. Ahora voy a sacar la otra parte de la manga. De la misma curva en la parte de la sisa. Llevo un piquete en la parte que me indica cuál es el centro del hombro y ya. Y este vestido se está haciendo en chalí, que fue procesado, pero también se puede hacer en rayón, en batista, en drill suave, en popelina estampada, e incluso se puede hacer en gasa, en escuba crepé y en otras texturas que tengan caída. Ya estoy cortando la parte de la espalda. Listo. ¿Qué voy a hacer ahora acá? Voy a hacer un piquete donde se supone que va el cierre, el ancho. También la pinza, los extremos, ¿sabes? De la pinza, el primero y el último, el del centro no hace falta. Volteo para hacer el piquete del cierre en la parte superior en el cuello, y con el punzón para tela acomodo bien la pieza, punzo y perforo la tela, mira, ¿eh? Sin romper, solamente es abrir las fibras. Saco un poco de alfileres
para hacer el mismo procedimiento que hice con el delantero. Marco, porque tengo que asegurarme que no se me vaya a borrar ese punto. ¿Qué sucede si se me borra? Tengo que volver a montar el patrón y volver a hacer el punto. Entonces es más trabajo. Allí ya tenemos delantero, trasero, manga y sesgo terminado. Solo nos queda cortar la falda. Ahora voy a cortar la parte. Ok, voy a comenzar por coser la parte interna de las mangas donde va la sisa. Mira, ves, voy a unir dos piezas de esta manera. Voy a doblar, voy a dejar 1 centímetro aproximadamente y doblo envolviendo la otra pieza. Y voy a pasar costura rematando o atracando al principio y al final. Y esta, fíjate que esta está puesta de esta manera, donde la copa manga está de este lado. Entonces ahora voy a invertir esta para que la copa manga quede del lado de abajo. Y tomo de la misma forma, dejando 1 centímetro que pase, envuelvo la otra y coloco allí y coso rematando o atracando al principio y al final. Allí está. Cuando tengo las dos cosidas de esa manera, me las traigo hacia este lado y voy a pasar un pespunte sobre la costura aproximadamente así, sobre la manga aproximadamente a 5 milímetros. Atraco al principio y atraco al final también. Ya de esta forma tengo las mangas unidas en la parte de la sisa. Ok, aquí están, mira. Y recuerda que la parte que va en la boca manga es la que tiene el piquete. No te vayas a confundir con esa parte. Para eso hicimos el piquete. Ahora las reservo a un lado mientras voy a unir la pieza con la que voy a limpiar el cuello, que es una cinta cortada al bies o al sesgo. Voy a coser 5 milímetros y atraco igual al principio y al final. Y le quito la puntita de los lados. La dejo, la reservo también allí. Ahora voy a tomar la parte de la espalda y voy a montar derecho con derecho. Aquí tengo el piquete para el cierre. Voy a dejar aproximadamente 18 centímetros y voy a coser a 2 centímetros. Desde los 18 centímetros voy a coser a 2 centímetros de ancho. Allí atraco o remato y me voy hasta el final, cosiendo siempre a 2 centímetros. Ya tengo esta pieza lista y voy a buscar la parte de atrás del vestido, y lo primero que voy a hacer es la pinza, que la tengo acá marcada con 2 piquetitos, uno de los 2 piquetes, atraco o remato allí, busco el punto final y hago la pinza
desde la más ancha hasta más delgadita, rematando o atracando al final también. Igual voy a hacer en este otro lado de la espalda superior. Atraco o remato al principio, busco el punto final y me voy disminuyendo la costura hasta llegar al puntito que me indica que es el final de la pinza. Y ahora lo voy a pegar en la falda, cada uno como corresponde. Y voy a coser a 1 centímetro de costura, que fue el espacio que dejé para coser. Ya cuadré la tela al principio, cuadro la tela al final, aseguro de que la pinza quede tumbada hacia el centro de la espalda y coso a 1 centímetro de costura. Y pego el otro lado también de la misma manera. Mira, aquí está piquete con piquete que coinciden allí. Atraco o remato, coloco las telas iguales al final, coordino, controlo la tela acá y que la pinza quede tumbada hacia el centro de la espalda. De esta forma ya tenemos terminada la parte de la espalda. Mira, aquí está la falda, la blusa, ¿sí? Lo reservo para un lado y tomo la parte de la blusa del delantero. Igual voy a hacer la pinza, doblo de esta manera, coloco los piquetes juntos, coso un poquito allí, atraco o remato y ubico donde está el punto de la pinza para venirme hasta allí con la costura, disminuyéndola hasta desaparecerla en ese punto. Hago el mismo procedimiento en el otro lado de la pinza, colocando los dos piquetes, coso un poquito atracando o rematando, ubico el punto final de la pinza y me vengo disminuyendo la costura hasta llegar al punto que perforé con el punzón. Y aquí tengo la parte del delantero con la pinza para el busto. Ahora voy a marcar con un piquete el centro del delantero y tomo la falda por la parte de la cintura. También voy a marcar un piquete en el centro. Ahora voy a colocar el delantero y encima voy a montar la falda y voy a coser a 1 centímetro de ancho, coso un poquito atracando o rematando, coloco el piquete de la falda con el piquete de la blusa, controlo la tela y voy cosiendo a 1 centímetro hasta llegar al otro extremo, al otro costado. Aquí está, vuelvo a controlar, acomodo y allí lo tengo. Ya tengo armada la parte del delantero y la parte del trasero. Aquí está, ¿sí? Ok, para hacer el borde de la manga vamos a colocar zigzag.
¿Y qué vamos a hacer? Vamos a llevar el zigzag a 4 al número 4, ¿ok? El zigzag, la separación va a ser de 0,5 y el ancho del zigzag vamos a llevarlo a número 3. La aguja debe estar en el centro. Entonces bajo la máquina, el pie de la máquina, el prensatela, coso un poquito y luego me dedico a pasar la orillita de la manga por la ranura del pie, de esta manera, ¿sí? Y allí voy cosiendo poquito a poco hasta bordear toda la orilla de la manga que da al brazo. Cuando llegas a la parte del centro, debes ayudar a la máquina porque es muy gruesa. Luego vuelves a colocarla en la ranura y continúas el proceso hasta llegar al otro extremo de la manga. De esta manera nos queda el ruedo, ¿ves? Queda limpiecito. Por la parte de adentro también queda limpiecito. Si por casualidad se te llegara a subir un poquito, como fue este caso que dejé aquí, mira lo que hace con la piqueta, quitas ese residuo y ya no pasa nada, ¿ok? Allí, listo. Y todo lo demás quedó perfecto allí donde está. Lo mismo vas a hacer con la otra manga. Ok, voy a pasar overlock en la parte del delantero, en la parte de la cintura donde uní la falda con la blusa. Allí voy a pasar overlock. Ahora voy a pasar overlock en la parte del trasero, en la espalda, donde uní la falda con la blusa. Allí voy a pasar overlock también.
o remalle. Ahora me voy al otro lado de la pieza. Ya que tengo limpia la parte de la cintura con la remalladora o la overlock, me voy a pasar overlock por toda la orilla donde voy a pegar el cierre hasta el final, ¿sí? Aquí está la cintura. Sigo. Aquí está la unión de la falda en la parte del centro de la espalda, el trasero, y continúo hasta el final. Igual voy a hacer en el otro extremo, en el otro lado. Coloco la máquina y paso overlock o remalle. Aquí lo tengo. Ok, aquí está el centro de la unión de la costura. Hasta allí voy a dejar el centro del cierre y coso hasta ese nivel nada más. Corto acá y hago lo mismo pero de vuelta, ¿sí? Mira, aquí está, acomodo el cierre que quede en el centro de la unión y comienzo a coser y cuido más o menos que el centro en la cintura también quede al mismo nivel, respetando los 5 milímetros que estoy dejando fuera del cierre. Ya llegué a la cintura, tomo la parte final, que es la parte del cuello, coloco el cierre, cuido los 5 milímetros que estoy dejando y termino de fijar el cierre. Ahora voy a cambiar el pie de cierre para montar el cierre pegado a la tela. Este es el que se usa para pegar cierre invisible, que tiene 2 canales, y este también se puede usar para eso, que tiene un ojete para acá. Hay otro que tiene uno por acá y uno por acá. Entonces el día de hoy voy a usar este para pegar el cierre invisible. Saco el prensatela, pie o zapato como le llames, y lo cambio por ese. Abro el cierre y paso el slider entre el huequito que quedó allí y lo bajo total, ¿sí? Ahora voy a tomar esta primera parte, voy a asegurarme de que quede bien pegado al cierre y comienzo cosiendo y atracando al principio, acomodando la tela para que no quede embolsada debajo, y voy abriendo el cierre para ayudar a que la costura pase lo más pegada posible a los dientes del cierre.
Pegada esta primera parte, este lado del cierre, atraco o remato aquí donde está la unión de la falda y me paso al otro lado. Pero antes, mira lo que voy a hacer. Voy a cerrarlo un momento y aquí donde está la costura que divide la falda de la parte superior, voy a marcar con la tiza un punto para saber que allí es donde calza el cierre en la costura. Esa es la manera que yo uso para que me quede cuadrado allí. Y lo que voy a hacer es, aquí está el punto, aquí está la costura, conecto el punto con la costura y paso una costurita allí rápido, sencilla, pegadita, para asegurarme que el cierre en ese empalme de costuras va a calzar perfectamente y me va a quedar bonito la pieza. Mira, aquí está. Ahora sí, paso el slider por la parte del huequito que está allí para abrir completamente el cierre hasta el final y procedo entonces a pasar la costura que sostenga el cierre bien pegado a la tela. Ya en esta parte de la costura no tengo problema para ponerme a nivelarlo porque voy seguro de que ya allí está todo perfecto. Solo paso la costura y llego al final. Ahora paso el cierre y te puedo asegurar, mira, aquí esto está cuadrado muy bonito. Aquí está la costura de la cintura y queda calzada una con la otra, de la manera que te dije, marcándolo con un puntito en la segunda pasada del cierre. Ya tengo la parte de la espalda totalmente terminada. Ahora la voy a montar en la parte del delantero y para eso voy a colocar el delantero en esta parte con la cara hacia arriba y le monto la espalda. Cambio el pie de cierre por el pie convencional y voy a hacer el mismo trabajo que hice en la falda. Dejo 1 centímetro del hombro delantero y lo monto sobre el hombro de la espalda, coso a 1 centímetro y atraco o remato al principio y al final. Y lo mismo voy a hacer con el otro hombro. Y ahora volteo y paso un pespunte sobre la espalda. Y allí estoy consumiendo 1 solo centímetro de costura igual. Y la costura está quedando limpia. Y le da fuerza a la parte del hombro, ¿sabes? Queda bien presentable allí. Ya teniendo la parte del delantero y el trasero unidos en el hombro y viendo, asegurándome que en esta parte donde está el cierre está todo cuadrado, allí está perfecto, abro y voy a montar la vista que va a limpiar el cuello. El sesgo, ¿te acuerdas del sesgo? Bueno, aquí lo tengo, mira, con el cierre allí donde está, voy a coser al ancho del pie, no voy a estirar nada, solamente coloco y paso la máquina
a el ancho del pie por todo el borde del cuello. Cuando llego en la parte del delantero, voy a estirar un poquito el vestido, no la cinta, sino el vestido. Abro la costura donde hice el empate en la unión de la cinta y estiro un poquito el vestido hasta que llegue estiro la tela del vestido allí y paso la costura, termino de pasarla al ancho del pie. Llego al final y ahora voy a pespuntear la cinta, la vista, el sesgo, doblando la pieza y pespunteando a la orilla de la costura que une el sesgo con el cuello. Allí voy cosiendo para darle fuerza al sesgo que me permita doblar el vestido hacia adentro sin que se salga la vista y para que todo quede más prolijo, más bonito. Ya pasé el pespunte, corto este residuo y ahora me dedico a pasar para fijar el sesgo. Y mira lo que voy a hacer. Aquí está el cierre, voy a doblar un poquito para allá, al contrario, como hacia el derecho de la tela, y voy a fijar aquí el sesgo. Igual doblo hacia el otro lado y coso un poquito acá y ahora volteo de esta manera y volteo la otra pieza también. Y ahora sí voy a fijar el sesgo en la orilla del cuello, pasando un pespunte en toda la orilla del sesgo de esta manera por todo el borde. Termino aquí y aprovecho para firmar mi pieza con mi etiqueta. Teniendo ya toda la parte superior hecha, solo me queda coser por el costado, y para eso voy a hacer exactamente lo mismo que hice con el cierre. Voy a tomar la costura en el costado que une la cintura porque quiero que las costuras me queden todas empalmadas. Fijo allí un poquito y ya
coloco arriba la pieza, atraco o remato, la pestaña que queda de la pinza la coloco hacia abajo y voy a coser a 1 centímetro de costura. Ya esto acá está empalmado, no me preocupa porque estoy seguro que no se va a rodar. Y así llego hasta el final de la falda, tomo la punta del final y voy controlando la tela que no se descuadre y que me permita coser las dos telas. Llego al final, atraco y me paso para el otro costado, donde haré el mismo procedimiento. Tomaré la costura de los costados, las uno para que me queden al mismo empalme y coso a 1 centímetro. Ya que la tengo asegurada allí, me voy hasta la parte de arriba de la sisa, tomo las telas, las uno y comienzo atracando, rematando, colocando la vista de pinza, la pestaña de la pinza que quede hacia abajo, y el resto es coser a 1 centímetro. Tomo la punta del final de la falda, empalmo las telas que queden al mismo nivel, y solo me dedico a coser. Ahora me voy a ir a la overlock. Ok, ahora voy a pasar overlock en toda la orilla de los costados. Para que no se deshile la pieza. Y de esta manera ya tengo todo listo para montar las mangas y hacer el ruedo o la basta. Terminada la overlock en los costados, me paso a la recta y lo primero que haré va a ser la basta. La voy a hacer de 5 milímetros, pero mira lo que hago: yo doblo 1 centímetro y luego vuelvo a doblar. ¿Por qué? Porque de esta manera la basta agarra dureza y en la parte donde está el bies me queda muy bonito sin caracolearse. ¿Ve? Yo doblo 1 centímetro y después doblo 5 milímetros y voy cosiendo, y mira lo liso que queda y lo bonito, porque va con fuerza de la misma tela. Ahí está, doblo 1 centímetro, doblo 5 milímetros. En la parte de atrás abro las costuras y hago el mismo procedimiento. Doblo el primero 1 centímetro y después 5 milímetros para que la pieza quede con fuerza allí. Queda más durita, más gruesecita, porque al final yo dejé 2 centímetros para el ruedo y es lo que estoy consumiendo al hacer el ruedo de esta manera. A veces cuando lo haces de uno por uno
o de 5 milímetros por 5 milímetros, doblando sencillamente, todo el ruedo se caracolea, le salen como surcos. Eso es debido a la falta de soporte interno en el ruedo. Terminado el ruedo o la basta, tomo la manga y recuerdas que aquí está el piquete del hombro. Bueno, mira lo que voy a hacer. Yo voy a hacer el círculo de la manga, monto uno sobre el otro, coloco piquete con piquete y voy a fijar una costura allí que me sostenga la copa manga. Y para que me queden digamos alineadas las dos, mira que esta la monté viendo hacia mí, entonces esta otra la voy a montar viendo hacia mi frente. ¿Ves? Coloco una sobre la otra, busco el piquete, coloco un piquete con el otro y mira que esta se levanta hacia acá y esta se levanta hacia allá. De esa forma aseguro de que o las dos terminan hacia el frente o las dos terminan hacia la espalda, pero no es que las dos no es que una va a terminar para un lado y la otra para el otro, no, porque ya yo coordiné para que eso sucediera. Corto acá, tomo el vestido y comienzo montándola desde la sisa. A ver qué quiero que quede abriéndose en la parte del frente, entonces es esta, para que se abra en la parte del frente. Coloco la costura con la costura de la sisa y voy a coser al ancho de 1 centímetro. Tomo el piquete de la manga, lo coloco en la costura del hombro y solo paso la costura a 1 centímetro en el borde de la sisa. Allí la tengo y mira, logré que quedara con la vista hacia el frente. ¿Ves? Ahora monto la otra, costura con costura en la sisa, comienzo cosiendo a 1 centímetro, ubico la costura y la coloco en el piquete del hombro de la manga, organizo la tela para que me queden al mismo nivel ambas y solo paso costura a 1 centímetro.
Solo me queda pasar overlock en el borde de la sisa y de esta manera ya la pieza está terminada.